Hola estrellitas, en este video hablaremos de la hegemonía liberal y la conservadora. Surgimiento de los partidos liberal y conservador. Estos surgen a mediados del siglo XIX como resultado de la influencia política de terratenientes, comerciantes, dos grupos que acumulaban la mayoría de la riqueza de la nación durante el periodo de la regeneración. Los terratenientes eran los grandes poseedores de tierras y de esclavos de la Nueva Granada, y estaban de acuerdo con que la Iglesia Católica interviniera en las decisiones del Estado. Los comerciantes eran entonces las personas adineradas que traían mercancías del exterior para venderlas en el país, por lo cual pretendían ampliar las libertades económicas a este grupo. Se adhieren los artesanos, que veían la oportunidad de vender sus productos en otros países, y los esclavos, quienes estaban esperanzados en la abolición definitiva de su condición. Propuestas del Partido Conservador. Por una parte, la conservación de las tradiciones y los valores coloniales. Por otro lado, el fortalecimiento del vínculo entre la Iglesia y el Estado, orden mediante un gobierno autoritario, educación orientada por la Iglesia Católica, creación de impuestos a las importaciones y exportaciones. Por otro lado, las propuestas ideológicas del Partido Liberal se hicieron claras en 1848, cuando Ezequiel Rojas publicó sus principios. Un año más tarde, en 1949, Mariano Espina Rodríguez redactó el ideario del Partido Conservador. Propuestas del Partido Liberal: separación de la Iglesia y del Estado, libertad de cultos, imparcialidad de la ley y la justicia, libertad de prensa, de pensamiento y de expresión, descentralización administrativa, educación laica, es decir, con libertad de cultos, abolición de la pena de muerte. Recuerden que la pena de muerte no es un ejercicio liberal, sino es conservador, y apoyo al libre cambio. Hegemonía conservadora. Es el periodo de la historia colombiana comprendido entre 1885 y 1830, es decir, después de la regeneración con Rafael Núñez, en el cual el Partido Conservador estuvo a cargo de la presidencia, los ministros y demás instituciones políticas, excluyendo a los liberales de participar en el gobierno. Durante los 45 años en los que el Partido Conservador construyó su hegemonía, Colombia tuvo varios cambios, algunos positivos y otros, por el contrario, afectaron al país. Algunos de estos cambios fueron: 1886 se estableció una constitución de tipo centralista, autoritaria y católica. Entre 1889 y 1902 se desató una guerra civil entre libertades y conservadores que perjudicó a muchos colombianos. Un año después de finalizada la guerra civil, el entonces departamento de Panamá se separó de Colombia. En 1928 se presentó una masacre de trabajadores en las bananeras del departamento de Magdalena. Este hecho contribuyó para la hegemonía conservadora finalizada 2 años más tarde. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que la primer masacre colombiana en términos de antecedentes de la violencia va a ser la masacre de las bananeras, la cual ya vimos en una oportunidad. Hechos importantes. La regeneración, recordemos, es el periodo comprendido entre 1886 y 1903, en el que los conservadores asumieron la presidencia nuevamente de la República y establecieron leyes con las que se dio fin al federalismo y se devolvieron los privilegios a la Iglesia Católica. El nombre de la regeneración significa restablecer el orden que se había perdido en los años de gobierno liberales. Los fundadores fueron Rafael Núñez y Miguel Antonio Caro. La Constitución de 1886. En esta se establecieron los ideales de la regeneración. Fue redactada por Miguel Antonio Caro, dio el nombre a la República de Colombia, dividió el país en departamentos, promulgó una serie de libertades individuales, culto, expresión, asociación, reconoció la religión católica como oficial de la nación, dividió el poder público entre ramas ejecutiva, legislativa y judicial. Estuvo vigente por 105 años, ganando el título de la Constitución
más duradera de Colombia hasta el momento, la cual se acabó en 1990 con la reforma constituyente del movimiento de la séptima papeleta que se vio reflejado en la Constitución de 1991. La Guerra de los Mil Días se inició en 1899 y terminó en 1902 con la firma del Tratado de Paz de Wisconsin apoyado por los Estados Unidos. La guerra es iniciada por los liberales contra el gobierno conservador, ya que habían sido relegados del poder con la ausencia de representantes al Senado y la censura a los ideales liberales. Las consecuencias de esta guerra fueron más de millón de colombianos muertos, una crisis económica, vías e instituciones del gobierno destruidas, pobreza y la pérdida de un territorio muy importante geográficamente para Colombia, Panamá. ¿Qué pasó después de la guerra de los mil días? Panamá se separó de Colombia apoyada por los Estados Unidos, el cual está interesado en construir un canal interoceánico en este territorio, el cual representaba un gran negocio de comercio entre países. ¿Qué quiere decir eso? Estados Unidos metió cizaña a Panamá para que se independizara, únicamente con el fin de que ellos pudiesen tener tajada en la construcción del canal. Entre 1920 y 1930 entró en el país una gran cantidad de dólares, la danza de los millones proveniente de Estados Unidos, es decir, un indicio de lo que hoy sería Panama Papers y paraísos fiscales en Panamá. Es decir, que este proceso de los paraísos fiscales, Panama Papers, no es nuevo, no es de unos años para acá, sino nace desde los años 20 con la separación. Préstamos internacionales, ventas internacionales de café, esos préstamos internacionales se caracterizan por sus deudas externas. Con este dinero se construyeron carreteras, vías férreas. En 1919 se inicia la aviación comercial y se crea la compañía Sedacta, que más tarde se llamaría Avianca, que ya no es colombiana, y se financiaron las industrias. Aquí podemos ver Bogotá durante la época conservadora. Conflictos que desprestigiaron a los conservadores. Lo primero, la huelga de las bananeras, primera masacre colombiana. En 1928, durante el gobierno de Miguel Abadía Méndez, estalló una gran huelga en la zona bananera, Ciénaga Magdalena, contra la United Fruit Company, una empresa estadounidense que se dedicaba a la explotación del banano. En 1928, los obreros presentaron un pliego de peticiones a la compañía, pero esta rechazó cualquier intento de negociación y solicitaron ayuda al gobierno, el cual apoyó a la empresa y envió al ejército para que reprimiera a los trabajadores, los cuales se enfrentaron a la protesta disparando contra la multitud con saldo más de 1000 muertos, el cual se conoce en la historia como la masacre de las bananeras, lo cual desprestigió a los conservadores y causó la pérdida en las próximas elecciones porque se supo que Miguel Abadía Méndez fue su autor intelectual. Presidentes de la hegemonía conservadora. 8 presidentes, 40 años. Miguel Antonio San Clemente, 1898 a 1900. Enfrentó el comienzo de las guerras de los mil días. Más allá de pelear la guerra de los mil días, no hizo mucho. José Manuel Marroquín, 1900 a 1904. Enfrentó la separación de Panamá, entró en negociaciones con los liberales, firmó varias negociaciones con los liberales y firmó tratados como el de Neerlandia y el de Wisconsin. Rafael Reyes Prieto, 1904-1909, entregó a compañías extranjeras la explotación del petróleo, primer traidor, por decirlo de una forma, la fundación de la escuela militar, algo positivo, y fortalecimiento de la industria, algo positivo. Carlos R. Restrepo, 1910-1914, impulsó una reforma a la Constitución del 86, redujo el periodo presidencial a 4 años y estableció el servicio militar obligatorio. Todo es bueno excepto el servicio militar obligatorio. José Vicente Concha, 1914-1918. En su gobierno se dio inicio a la Primera Guerra Mundial. Esta guerra hizo que los países que nos compraban dejaran de adquirir nuestros productos. Igualmente se dio el asesinato de Rafael Uribe Uribe, perteneciente al Partido Liberal, es decir, primer genocidio por violencia política en Colombia. Marco Fidel Suárez enfrentó las protestas de los trabajadores quienes se quejaron por la reducción de salarios y la ampliación de la jornada laboral. En un principio la jornada laboral en Colombia era de 6 horas,
Durante Marco Fidel Suárez se estableció las 8 horas diarias, 48 horas semanales, que hoy en día está en camino a ser reducida para favorecer los procesos de recuperación económica de la pospandemia. Pedro Nelo Espina, 1922 a 1926. Durante este gobierno, el país recibió 25 millones de dólares de los Estados Unidos como indemnización por la separación de Panamá. Este dinero se utilizó en la construcción de vías férreas y la creación del Banco de la República, que está en Bogotá. A raíz del ingreso de este dinero, el gobierno de Espina se conoce como la danza de los millones. Porque aparte de entonces, hablamos de la danza de los millones porque si bien hubo inversiones, también hubo inicios de la corrupción. Miguel Abadía Méndez, 1926 a 1930. Durante su gobierno se dio la masacre de las bananeras, la división del Partido Conservador, los trabajadores se organizaron en sindicatos para protestar por las condiciones de trabajo y fueron apoyados por líderes como María Cano Antioqueña. Hegemonía liberal. Es el periodo de la historia colombiana comprendido entre 1930 y 1946, durante el cual el Partido Liberal estuvo a cargo de la presidencia, los ministerios y demás instituciones políticas, excluyendo a los conservadores de la participación en el gobierno. Durante esos 16 años de gobierno liberal se produjeron varios hechos de gran importancia. Se dio inicio a la primera etapa de la violencia. En 1932 se inició una guerra vecina con la República de Perú. En 1936 los liberales efectuaron una reforma a la Constitución del 86. Esta reforma protegió los derechos de los trabajadores y efectuó una reforma agraria que favoreció a los campesinos. A nivel mundial, durante este periodo se inicia la Segunda Guerra Mundial entre Estados Unidos, Inglaterra, Rusia, Italia y Japón. Los principales hechos políticos durante la hegemonía liberal son la reforma constitucional de 1936 y el gaitanismo con el surgimiento del caudillo liberal Jorge Eliezer Gaitán, asesinado, como lo vimos en su principio, el 9 de abril de 1948 con el estallido del Bogotazo. El gaitanismo, a medida que el gobierno de López Pumarejo perdía apoyo a los colombianos, el liberal Jorge Eliezer Gaitán, que luchaba por las clases menos favorecidas, era respaldado por miles de colombianos. En 1932, Gaitán creó un movimiento popular llamado UNIR, Unión Nacional Izquierdista Revolucionaria, cuya finalidad era mejorar la calidad de vida de los campesinos y los obreros. Gaitán proponía realizar reformas como las siguientes: poner el Estado al servicio de la población más desprotegida, conformar cooperativas de campesinos propietarios de terrenos pequeños que recibieran créditos y asistencia técnica por parte del Estado, ceder al Estado el derecho a propiedad sobre las tierras de particulares que no se cultivaran durante 5 años, brindar protección social para los trabajadores, dar educación gratuita a toda la población. En 1946, Gaitán se presentó a las elecciones presidenciales, pero fue derrotado por el candidato conservador Mariano Ospina Pérez. Aunque Gaitán no consiguió ganar la presidencia, se convirtió en un destacado hombre de la política colombiana. Fue asesinado el 9 de abril de 1948 en el centro de Bogotá. Los graves hechos de violencia que sacudieron a la capital durante 3 días se conocen con el nombre del Bogotá. Gobierno desde 1930. Enrique Olaya Herrera, su gobierno se denominó la Concentración Nacional, pues estuvo conformado por liberales y conservadores. Durante su gobierno enfrentó el inicio de la violencia, la guerra con el Perú, permitió la creación de sindicatos, estableció la jornada laboral de 8 horas diarias e implementó la cédula de ciudadanía para mayores de 21 años. Alfonso López Pumarejo, su gobierno siguió el lema de la Revolución en Marcha, pues consideraba que un buen gobierno debía realizar por medios pacíficos lo que una revolución haría por medios violentos. Durante su gobierno, mejora las condiciones de vida de los campesinos, autorizó las huelgas de los trabajadores. Eduardo Santos, 1938. Inicia su presidencia cuando inicia la Segunda Guerra Mundial. Durante su gobierno, el país se dotó de institutos que permitieran incrementar la intervención y planificación del Estado y que contribuyera a la solución de problemas sociales.
Alfonso López Pumarejo, 1942 a 1945. Fue elegido nuevamente. Tuvo que enfrentar la crisis económica y la oposición de los conservadores y un grupo de militares que intentó destituirlo como presidente. Fue reemplazado por Alberto Lleras Camargo hasta 1946. La división liberal y el regreso al poder de los conservadores. La división liberal y el regreso de los conservadores al poder. A partir de 1946, el partido se dividió en dos candidaturas, Jorge Eliezer Gaitán y Gabriel Turbay. Los conservadores, aprovechando esa división, lanzaron la candidatura de Mariano Ospina Pérez, quien resultó elegido presidente para el periodo de 1946 a 1950. Aquí cabe destacar entonces algo importante. Muchos han considerado a Jorge Eliezer Gaitán como un candidato de izquierda. Realmente no lo es, no solo es liberal. Pero si lo miramos entre izquierda y derecha, viendo a Mariano Espina Pérez como derecha y a Jorge Luis Arguetán como izquierda, podemos ver que la izquierda en Colombia siempre ha estado fragmentado y a la fecha, hoy, no ha habido ningún presidente que ha sido de izquierda en Colombia. Mariano Espina Pérez, 1946-1950. Durante su gobierno se dio origen a un periodo de violencia en los llanos orientales que formaron las primeras guerrillas liberales que se opusieron al gobierno conservador. Laureano Gómez, 1950 al 53, conservador, que excluyó a los liberales del gobierno e inició una persecución contra los opositores. Por una enfermedad se retira del gobierno y es reemplazado por Roberto Urdaneta. Luego quiso regresar al gobierno y fue derrocado por fuerzas militares a través de un golpe de Estado. Durante los gobiernos de Mariano Espina Pérez y Laureano Gómez surgen bandas como los Pájaros, que sembraron terror en varios territorios nacionales, especialmente en los llanos orientales y el Tolima. Aquí podemos decir que damos inicios a las primeras guerrillas de los llanos en el Tolima, que más adelante se van a convertir en las FARC y otras se van a convertir en el ELN. Gustavo Rojas Pinilla, 1953 a 1957. Asume la presidencia el 13 de junio de 1953, que a la caída de Laureano Gómez, durante su gobierno se da un acuerdo entre liberales y conservadores para disminuir la violencia, el cual permite la convocatoria de la reunión de la UNAC, Asamblea Nacional Constituyente. En este gobierno se destaca varias cosas: la desmovilización de algunos guerrilleros, la construcción del aeropuerto El Dorado en Bogotá, la llegada a la televisión en Colombia, la aprobación del voto para las mujeres. Su gobierno es dictatorial porque Gustavo Rojas Pinilla llega al poder por el golpe de Estado. Prohibió la libertad de prensa y de religión. Recuerden que hay dictaduras de todo tipo. Y en 1957 dejó la presidencia y esa comida asumida por la Junta Militar. Más adelante va a intentar volver a ser presidente por los medios democráticos para hacerlo un poco más jovial, un poco más pulcro hacia los derechos y la población, pero va a perder la campaña electoral. La violencia. La violencia es el periodo de la historia colombiana comprendido entre 1930 y 1953, en el que los dos partidos tradicionales, el liberal y el conservador, se enfrentaron con las armas. Es decir, que cuando podemos hablar de la violencia vamos a ver dos partes. La primera es esta y la segunda de la cual hablamos en una oportunidad que es la de 1948 con el Bogotazo. Etapas. Uno, ocurrió a comienzos de los años 30 con el regreso de los liberales a la presidencia y la segunda se originó con el asesinato de Gaitán en 1948 y que finalizó a mediados de los años 50, que se transformó en la guerra de guerrillas. Gracias miles por su atención.